Muy bien, la pregunta 14 dice, respecto al análisis de los resultados de un estudio epidemiológico de cohorte mediante el riesgo relativo, es cierto que, o sea, hacen un estudio de cohorte y sacan el riesgo relativo. Les están preguntando sobre ese riesgo relativo. Se calcula dividiendo la incidencia de enfermedad en los no expuestos entre la incidencia de la enfermedad en los expuestos. Carece de unidades. Es una medida del efecto absoluto del factor de riesgo que produce la enfermedad. En los estudios de cohorte tiene el mismo valor que los radio. Su límite inferior es 1. ¿Cuál será ahí la respuesta? La B, dijeron. A ver, ¿cuál no es? Definitivamente. Ya, se calcula dividiendo la incidencia de enfermedad en los no expuestos versus la incidencia de la enfermedad en los expuestos. No, ¿no es cierto? Es al revés. ¿No es cierto? Es al revés. Muy bien. Lo otro que por definición no es una medida del efecto absoluto del factor de riesgo que produce la enfermedad, ¿no? El riesgo relativo, de ahí viene su nombre, mide la posibilidad relativa solamente al factor de riesgo de presentar la enfermedad, ¿ok? Es una medida de riesgo, de asociación, ¿ok? Entonces no mide efectos absolutos. Muy bien. Su límite inferior es 1. ¿Será o no? ¿Qué habíamos dicho? Si es mayor a 1, es factor de riesgo, ¿no es cierto? Si es menor a 1, es factor de protección. Entonces, si factor de protección es menos de 1, su límite inferior no puede ser 1, pues, ¿no? Su límite inferior va hasta los decimales, ¿ok? Entonces, esto es falso. En los estudios de cohorte tiene el mismo valor que los radio. ¿Será o no? Ya, en los estudios de cohorte tiene el mismo valor de los radio, les puede hacer falsear, ¿no? Vamos a dejarlo ahí. Y dice, la otra es carece de unidades. ¿Cuál creen que es? Si ustedes dividen la tasa de incidencia de expuestos sobre la otra tasa de incidencia, ¿qué va a pasar? Se anula, ¿no? Manzanas con manzanas se anulan, ¿no es cierto? Entonces carece de unidades, esa es la respuesta. Ahora, en los estudios de cohorte tiene el mismo valor que los radio. Podría ser que tiene la misma interpretación, sí, se puede interpretar igual, pero el valor es distinto, porque recuerden que el valor numérico de los radio es de los productos cruzados, pues, ¿no? La tasa de incidencia, el riesgo relativo va a venir del cociente de la tasa de incidencia de expuestos sobre no expuestos. En cambio, el los radios solamente es el cociente de los productos cruzados, ¿no es cierto? A por D sobre B por C, ¿ok? Entonces, podría inferirse, podría interpretar ustedes que en los estudios de corte tiene el mismo valor a la misma interpretación, ¿no es cierto? El mismo uso de repente. Pero acá literalmente les están preguntando, en los estudios de corte tiene el mismo valor, ¿no? Valor numérico, ¿ok? Eso es falso. Muy bien, la pregunta 15 dice, si le comentan que de 100 personas con un resultado positivo en una prueba diagnóstica, 40 tienen realmente la enfermedad, pensará que la sensibilidad de la prueba es del 40%, la especificidad de la prueba es del 40%, el valor predictivo positivo de la prueba es del 40%, el valor predictivo negativo de la prueba es del 60%, el cociente o razón de probabilidad positiva es del 40%. Creo que esta es igual a la otra, ¿no? Aquí es la C, ¿no es cierto? El 40%. Muy bien. Vamos a hablar ahora de tipos de estudio. Acá vamos a detenernos un poquito porque es un tema que entra en los exámenes de residencia y más o menos entra con cierta frecuencia, de manera directa o indirecta. O sea, preguntas directas interrogándoles sobre el tipo de estudio que está en la pregunta, o indirectamente hablando de algún tema relacionado a esto. Los tipos de estudio en general son muchos, son variables, ¿no? Los estudios epidemiológicos, que es lo que más se usan, pueden ser de dos tipos, o descriptivos o analíticos. Si son descriptivos, son aquellos en los que solamente se va a observar la realidad y se va a describir lo que se encuentra. No se modifica nada, no se modifica ninguna variable, ¿no? Y son la serie de casos clínicos. La serie de casos clínicos es cuando ustedes agarran a un grupo de enfermos, les hacen encuestas,
les miden calidad de vida, les hacen encuestas de satisfacción, les miden cómo están respondiendo al tratamiento, cómo toman su medicación, etcétera. O sea, estudian solamente a esos enfermos, a ese grupo de enfermos, ¿no? A eso se llama serie de casos clínicos. Los estudios ecológicos son aquellos estudios en los cuales la unidad de análisis, o sea, la unidad que ustedes en vez de decir el sujeto A, sujeto B, sujeto C, en los estudios ecológicos no existen sujetos, sino existen poblaciones. Por ejemplo, países, distritos, provincias, a eso se llama estudios ecológicos. Comparan la población peruana con la población chilena y la venezolana y hacen un estudio y comparan las poblaciones por nacionalidad. Ese es un estudio ecológico. O puede ser provincial o distrital, pero personas ubicadas geográficamente. La unidad de análisis son poblaciones geográficas, ¿ok? Ciudades, distritos, etc. Los estudios descriptivos de mortalidad, ¿no? Son estudios descriptivos de cuál es la mortalidad, de qué muere la gente, etc. Estudios descriptivos de morbilidad, lo mismo, ¿no? No necesita mayor explicación esto. Los estudios de prevalencia, acá sí, ojo, es hasta hoy, estudio de prevalencia es sinónimo de estudios transversales, ¿ok? O quieren hallar tasa de prevalencia, tienen que hacer un estudio transversal. En cambio, los estudios analíticos van a ser aquellos que van a analizar hipótesis, van a buscar responder algunas interrogantes. Si ustedes van a hacer un estudio analítico, se tienen que hacer la pregunta si existe alguna asignación controlada del factor que están estudiando. O sea, si ustedes están asignando la variable que van a estudiar de forma intencional a alguno de los grupos. Si es que lo están haciendo, tienen que preguntarse si existe asignación aleatoria de los sujetos. Si están haciendo aleatorización y están manipulando la variable, están haciendo un estudio experimental. Lo que tienen que recordar es, un estudio experimental en humanos es sinónimo de un ensayo clínico, así se llama, o el experimento en humanos se llama ensayo clínico, ¿ok? En otra oportunidad vamos a ver que hay fases en los ensayos clínicos, ¿no? 1, 2, 3, 4. Son fases, cada uno tiene sus características. Hay muchos tipos de ensayo clínico también, ¿no? Entonces, los estudios experimentales en los humanos son ensayos clínicos. Si es que no están haciendo una asignación aleatoria de sujetos, pero están manipulando alguna variable, están haciendo un estudio cuasi experimental, ¿ok? Que no es un ensayo clínico, son otro tipo de estudios. Los que nos interesan son los estudios observacionales. Cuando ustedes no hacen una asignación controlada del factor de estudio, ¿no? Están haciendo un estudio observacional. Cuando hacen un estudio observacional tienen que preguntarse cómo están eligiendo a los sujetos de estudio, a los participantes de vuestra investigación. Si ustedes eligen a los participantes de la investigación en función de estar o no enfermos, van a ir a la enfermedad o efecto. ¿Ok? Si hacen eso, tienen que ver si está habiendo una historia previa de exposición a algún factor de riesgo. Si es sí, están haciendo un estudio de casos y controles, que es el que vamos a desarrollar más adelante. Y si es no, es un estudio de prevalencia nada más. Y si ustedes eligen a los sujetos de acuerdo a si están o no expuestos a un determinado factor de riesgo que quieren estudiar, van a hacer un estudio de cohortes. Los estudios de cohortes y los estudios de casos y controles son los que tienen que ustedes saber diferenciar y dominarlos. Eso es lo que vamos a desarrollar ahora. ¿Ok? Bien. Vamos a hablar algo más, los tipos de estudio, ¿no? En resumen, son descriptivos o son experimentales. Los descriptivos son aquellos que no manipulan ustedes las variables, o sea, van, observan y hacen la descripción de lo que están viendo. Si lo hacen en una sola oportunidad, son estudios transversales. Se mide la variable, esa es su característica, ojo, los estudios transversales miden la variable de estudio una sola vez, ¿ok? Y nada más. Pueden ser exploratorios, pueden ser descriptivos o pueden hacer alguna correlación causa, ¿no? Causa-efecto. Pero miden la variable una vez. Los estudios longitudinales son aquellos en los cuales la variable de estudio se va a medir en el tiempo, ¿no? Va a ser más de una vez.
Pueden ser casos y controles o pueden ser de cortes. Vamos a ver a qué se refiere cada uno de estos. Y la otra división son los estudios experimentales donde hay manipulación de variables. Pues. Muy bien. Para definir si es un estudio caso y control o es un estudio de corte, tienen que ver principalmente la secuencia temporal. ¿Ok? Cuando existe secuencia temporal, el estudio se llama longitudinal. Si van de la causa al efecto, es un estudio de corte. O sea, si seleccionan los sujetos por la exposición que tienen y les hacen seguimiento y ven qué enfermedades van a presentar en el futuro, es un estudio de corte. Si es que ustedes encuentran o seleccionan enfermos y se van hacia atrás buscando qué causó la enfermedad, están haciendo un estudio de casos y controles, ¿ok? Que normalmente es retrospectivo. En cambio, en los estudios de corte, la mayor parte son prospectivos. Una pequeña parte puede ser retrospectivo, ¿ya? Eso también no se vayan a olvidar. No todos los estudios de corte son prospectivos. Algunos son retrospectivos. Bien, este es el diagrama de un estudio de corte. Ustedes agarran a la población y de la población sacan una muestra. Una muestra que van a ser personas que no están enfermas. Estas personas que no están enfermas las dividen en personas que han estado expuestas al factor de riesgo que están estudiando y en personas que no han estado expuestas al factor de riesgo que ustedes quieren estudiar. Y les hacen un seguimiento en el tiempo, 5, 10, 15 años, lo que sea necesario. Y ven si los expuestos desarrollan o no la enfermedad y en los no expuestos si es que hay o no desarrollo de la enfermedad o las enfermedades, si están estudiando varias también. ¿Ok? Y con esos datos ustedes hallan factores de riesgo, pues usando el riesgo relativo. Por ejemplo, ustedes se van a Madre de Dios, ¿no? Está la población de Madre de Dios y cogen una muestra de los lavaderos de oro. De los lavaderos de oro o las personas que viven cerca a los lavaderos de oro o de las zonas adyacentes a los lavaderos de oro, dividen a esa muestra en personas que han estado expuestas al mercurio y personas que no han estado expuestas al mercurio. Y les hacen seguimiento en el tiempo. Y ven qué enfermedades desarrollan los expuestos al mercurio y qué enfermedades van a desarrollar los no expuestos al mercurio. Y según eso, hacen su análisis. Ese es un estudio de corte. Hacen un seguimiento en el tiempo, a futuro. ¿Okay? Normalmente es prospectivo, se va hacia el futuro. Si en alguna oportunidad este esquema está totalmente en el pasado, por ejemplo, ustedes quieren estudiar a qué factores o qué enfermedades pueden presentar los pacientes que han expuesto o que han estado expuestos a radiaciones ionizantes. Entonces, se van al pasado. Buscan a la población cerca a las ciudades de Hiroshima, por ejemplo, o de Nagasaki, ¿no? Hace años. Buscan en la historia qué personas han estado ahí, buscan en sus archivos de historias clínicas, buscan en los archivos de los hospitales de qué han estado enfermos, los expuestos, los no expuestos, y hacen un estudio de la enfermedad. O sea, se van hacia atrás y hacen un seguimiento hacia el futuro de esas enfermedades, de esos pacientes. Pero todo está en el pasado. O sea, se van atrás 20 años. Y esos pacientes les hacen seguimiento, 4 o 5 años, hasta por ejemplo, 1950 hasta 1965. 15 años le hacen seguimiento, pero todo es en el pasado. Ese es un estudio de corte retrospectivo, que es raro, no se hace mucho. Normalmente los estudios de corte son prospectivos, en el futuro. Pero ojo, no se olviden, puede haber estudios de corte retrospectivo. ¿Cómo lo van a diferenciar? En la corte retrospectiva, los investigadores cogen una corte, o sea, cogen una población. Esa población la siguen, pero en el pasado. ¿Por qué? Porque probablemente ya han muerto, digamos, ¿no es cierto?
o probablemente ya no están ubicables, pero les hacen un seguimiento. ¿Ok? Ese es el tema. No, no, la prevalencia no tiene que ver en ninguno de estos casos, ni en casos y controles, ni en los estudios de corte. En los estudios de corte lo que puedes hallar, si es a futuro, es la incidencia, porque van a aparecer casos nuevos. Entonces tú puedes hallar la incidencia. Y en los retrospectivos podrías hallar una incidencia esperada, ¿no? Del pasado, pero normalmente es la incidencia. La prevalencia no, ni en los estudios de corte, ni en los estudios de casos y controles. Ok, entonces los estudios de corte, no se olviden, cogen la población, cogen personas sin la enfermedad, los dividen en dos grupos, expuestos, no expuestos, y analizan sus resultados, ¿no? Hacen un seguimiento en el tiempo. En los estudios de casos y controles es al revés. Tienen a la población y buscan los que están enfermos. A estos enfermos les llaman casos. ¿Qué más hacen? Estos casos los emparejan con personas de similar condición, similar edad, probables, digamos, criterios demográficos, criterios de salud, nivel socioeconómico, etcétera, similares a los casos. Y después de eso empiezan a hacer un seguimiento hacia atrás. ¿Qué pasó? ¿A qué estuvieron expuestos estos pacientes? Y pueden encontrar factores posibles de exposición que han condicionado la presencia de enfermedad. Pero resulta que van a agarrar enfermos en el inicio y se van a ir hacia atrás. El problema con los casos y controles es buscar emparejamiento. No es muy fácil aparearlos con un control. O sea, lo más difícil en los estudios de casos y controles es buscar los controles, ¿ok? O sea, buscar personas que tengan similares características a vuestros enfermos. Pero obviamente que estén sanos, similar edad, más o menos igual residencia, zona de residencia geográfica, más o menos nivel socioeconómico idéntico, etcétera. Tienen que emparejarlos y ir hacia atrás a ver a qué han estado expuestos, ¿ok? Esos son los estudios de casos y controles. Por ejemplo, cuando no les queda otra que hacer un estudio de caso y control, cuando la enfermedad es rarísima. Por ejemplo, esclerosis múltiple, ¿no? La esclerosis múltiple es una enfermedad muy rara. No sé la incidencia que tenga, pero no creo que sea muy alta, que sea una en 2.000 pacientes o en 3.000. Para hallar un caso, tendrían que encuestar 3.000 pacientes. Si quieren tener un estudio más o menos con 100 o 50 casos, imagínense la cantidad de población que tendrían que abarcar o que hacer seguimiento. En esos casos de enfermedades raras es mejor hacer los estudios de casos y controles. Pero los casos y controles se van hacia atrás. Hay que buscar en el pasado de las personas a qué han estado expuestos y a qué no han estado expuestos, ¿no? Ese es el kit en los estudios de casos y controles. Este es un cuadro que más o menos les da una diferencia muy esquemático de lo que es los estudios de casos y controles y los estudios de cortes, ¿no? La población en riesgo en los estudios de cortes es definida. Ustedes cogen la población que está en riesgo, sacan una muestra y le hacen seguimiento. En los casos y controles no hay población definida, pues, porque lo que buscan son enfermos y después los van a parear a los controles. En los estudios de cortes van a poder calcular la incidencia, porque va a ser los casos nuevos que están apareciendo. En los casos y controles no, ni incidencia ni prevalencia, no se puede hallar. En los estudios de cortes, el número de efectos que van a poder medir son varios. ¿Ok? En los casos y controles, obviamente es uno solo, porque ustedes parten del efecto, que es la enfermedad. El número de exposiciones, en general en los estudios de corte es uno, porque están estudiando la exposición. En cambio, en los casos y controles pueden ser varias. Ustedes les preguntan y puede salir que han estado expuestos a varios factores de riesgo. Esto no es muy importante, ¿eh? Los estudios de corte no son útiles en enfermedades raras, por el número de población que tendrían que seguir. En cambio, los estudios de casos y controles son muy útiles en enfermedades raras más bien.
En exposiciones raras, por ejemplo, la exposición al mercurio, es útil los estudios de corte. Poco útil los casos y controles. Los sesgos posibles en los estudios de corte son menores, ¿no? Porque se hace un seguimiento prospectivo. Por ejemplo, el sesgo de memoria, el sesgo de información son mucho menores que en los casos y controles. En los estudios de casos y controles, el sesgo de memoria es el que muchas veces hace fracasar a los estudios, porque a veces hay que ir hacia atrás, preguntando exposiciones años atrás, ¿no? Eso muchas veces produce problemas de memoria. El número de sujetos de estudio en los estudios de corte por hacer un seguimiento a poblaciones es elevado. En los casos y controles normalmente son pocos, pues solamente hay que coger enfermos y aparearlos. Los costos son mucho más grandes en los estudios de cortes porque duran mucho más, usan más población. En cambio, los casos y controles son más baratos. La duración, obviamente, en el seguimiento en el tiempo, los estudios de corte son largas, los de casos y controles son de duración corta. Los que tienen mejor evidencia causal son los estudios de corte, sin llegar a tener una relación causa-efecto, miden riesgos básicamente. Los casos y controles tienen poca evidencia causal, miren factores asociados o factores de riesgo nada más. ¿Ok? De estas características, lo que ustedes tienen que recordar son el número de efectos y el número de exposiciones, ¿no? ¿Quién mide más que el otro? Y el número de sujetos, que en general son mayor en los estudios de corte. En los estudios de caso y controles son escasos. Muy bien. Vamos a empezar a contestar con eso las preguntas siguientes, ¿ya? A ver, la pregunta 16 dice: para relacionar el alcohol con los accidentes de tráfico, se procedió de la manera siguiente. Por cada accidentado se seleccionó un individuo no accidentado que pasaba a la misma hora por una carretera de características similares a las del accidentado. Se les extrajo sangre para cuantificar la cifra de alcoholemia. ¿Cuál es el tipo de diseño del estudio empleado? ¿Es un estudio transversal o de prevalencia? ¿Es un estudio de corte? ¿Es un estudio de casos y controles? ¿Es un ensayo clínico o es un estudio ecológico? ¿Qué será? A ver, vamos a responderla, ¿ya? Dice, por cada accidentado se seleccionó un individuo no accidentado. O sea, han emparejado acá. Un accidentado. ¿Qué sería el accidentado? Un caso. Y un no accidentado sería un control, que pasaba a la misma hora por una carretera de características similares a las del accidentado. O sea, tiene que tener, como les decía, características similares, pero no tener la enfermedad, en este caso no haberse accidentado, ¿no? Y se les extrajo sangre para cuantificar la cifra de alcoholemia, ¿no? No les han preguntado en este caso, ¿no? Sino han visto si han estado expuestos o no al factor de riesgo. ¿Cuál será el factor de riesgo? El alcohol, ¿no es cierto? Entonces se han ido hacia atrás. Ese es un estudio de casos y controles, ¿ok? De casos y controles. No es ecológico porque no están midiendo poblaciones, ¿no? No es un ensayo clínico porque no han hecho un experimento, no les han dado de beber a los conductores y los han mandado a manejar. Eso sería un ensayo clínico. No es un estudio de corte porque no han seguido a la población a ver quiénes toman y quiénes no, ¿no es cierto? No se puede hacer eso. Uh-huh. Uh-huh. Ah, ya, pero se les extrajo sangre para cuantificar la cifra de alcoholemias, pero se les extrajo, doctor, o sea, se les extrajo hacia... A todos les extraen la muestra para ver si han estado expuestos. O sea, ¿cuál es el factor de riesgo acá? El alcohol, ¿no es cierto? Obviamente, si te has accidentado y quieren saber si has estado expuesto al factor de riesgo antes, te hacen la prueba de alcoholemia, ¿no es cierto? Por estar expuesto al factor de riesgo anteriormente, ese es un caso y control. Y principalmente, ¿por qué? Porque han hecho emparejamiento, pues, ¿no? Han buscado un caso que es el accidentado y después a un no accidentado.
que pasaba por la misma hora, por la misma una carretera similar, ¿no? O sea, han ubicado los casos y después los han emparejado con los controles y les han hecho un dosaje de alcohol, ¿no? A ambos. A ver, la pregunta 17 dice, en una comunidad se ha detectado un clúster o agregación de casos de leucemia no atribuible a la variabilidad habitual de la enfermedad. O sea, esto quiere decir que ha habido casos de leucemia o más casos de leucemia de lo que habitualmente debería haber, ¿no? Han encontrado una zona donde hay más casos de leucemia. La pregunta es, ¿cuál es el diseño más adecuado para analizar su posible relación con la exposición a una fuente de ondas electromagnéticas? Un estudio transversal, un estudio de cortes históricas, un estudio de cortes, un estudio de casos y controles o un estudio tipo ensayo clínico. ¿Cuál será? Bien, tienen en una comunidad, se ha detectado una elevación de los casos de leucemia, ¿no es cierto? A pesar que hay una elevación de los casos de leucemia, la leucemia es una enfermedad no muy frecuente, pues, ¿no es cierto? No es como la tuberculosis, las neumonías. Ok. Entonces, ¿qué cosa están pensando los investigadores? Que esa leucemia que tienen esas personas que han encontrado o han identificado puede estar asociado a la exposición previa a una fuente de ondas electromagnéticas. ¿Qué tendrían que hacer para ver si es o no cierto lo que están pensando? Un, un estudio de casos y controles, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque les van a tener que preguntar hacia el pasado, van a ubicar a los pacientes con leucemia en la zona donde han aumentado los casos y preguntarles si estuvieron expuestos o no a las ondas electromagnéticas. Y también los emparejarán con personas que están cerca, viviendo alrededor de ellos, sus vecinos de repente, y les preguntarán si estuvieron o no expuestos a esta fuente de ondas electromagnéticas, ¿no? Ese es un estudio de casos y controles. No puedes, sí. Ujú. Claro, cuando es una corte retrospectiva, es cuando tú agarras, ¿cuándo sería, por ejemplo, una corte retrospectiva? En este caso, si pasan unos 20 años, o 10 años, o 15 años, y dicen, miren, acá hubieron un aumento de las leucemias de estos pacientes, entonces les vamos a hacer seguimiento. Entonces, les hacen un seguimiento y ven a qué estuvieron expuestos. O sea, agarran toda esa población donde estaban esa elevación de las enfermedades y les hacen seguimiento y ven si es que han estado o no expuestos o han desarrollado o no la enfermedad. Entonces tendría que hacerse, porque tienes la leucemia ahora en el año 2013, ¿verdad? Probablemente la exposición tiene que haber sido hace 5, 6 o 7 años. Entonces tendrían que irse hasta estoy hablando, no sé, 90, 95 o 2000 y empezar a hacer el seguimiento de la población que está cerca a esa fuente de irradiación electromagnética y hacerle seguimiento y ver quiénes han desarrollado la leucemia, ¿no? Esa sería una corte, haces el seguimiento a esa población, a esa corte. Tienen que agarrar sanos. Los cortes agarran poblaciones, esa es la diferencia. Los casos y controles cogen enfermos y los aparean. Las cortes tienen que agarrar poblaciones, ¿ok? En general, ¿ah? Hay algunas excepciones, vamos a ver más adelante. La 18 dice, este es el ejemplo típico de un estudio que ustedes van a decir qué tipo es, ¿no? ¿A qué tipo de estudio corresponde el estudio Framingham, que empezó en 1949 para identificar factores de riesgo de la enfermedad coronaria? En el que entre 10.000 personas que vivían en Framingham, de edades comprendidas entre los 30 y los 59 años, se seleccionó una muestra representativa de ambos sexos, reexaminándose cada 2 años en busca de señales de enfermedad coronaria. Es un ensayo clínico, es un estudio de cortes, un estudio de prevalencia, un estudio de casos y controles, o es un estudio cuasi experimental. ¿Qué será? ¿Qué han estudiado ahí? Les dice, ¿no? ¿A qué tipo de estudio corresponde el estudio Framingham? Este estudio empezó en 1949,
¿no? Estudió hace mucho tiempo, para identificar factores de riesgo de enfermedad coronaria en el que entre 10.000 personas, ¿no? Un montón de personas, que vivían en Framingham, de edades comprendidas entre los 30 y los 59 años, se seleccionó una muestra representativa y se empezó a examinar cada 2 años en busca de enfermedad coronaria. O sea, han agarrado una población, le han sacado una muestra y han empezado a hacerles seguimiento. ¿Qué tipo de estudio es ese? Es un estudio de cortes, ¿no? El estudio Framingham es uno de los estudios más grandes que ha habido de los de corte, ¿no? Muy bien, la 19 dice: se realizó un estudio para relacionar la ingesta rica, pobre en grasas y la existencia o no posterior de cáncer de próstata en adultos mayores de 40 años. La observación duró 10 años. ¿Cuál es el tipo de estudio de la investigación? Cortes, casos y controles, ecológico, experimental o transversal. Corte, ¿no es cierto? ¿Por qué? Pues se ha agarrado una población y se le ha hecho seguimiento en el tiempo. Muy bien. La 20 dice: un grupo de 1000 pacientes diagnosticados de síndrome del aceite tóxico fueron seguidos desde 1981 hasta 1995, junto con un número similar de vecinos sin dicho diagnóstico. Entre los pacientes con síndrome de aceite tóxico se observó en 1995, o sea, 14 años después, un 20% con signos de neuropatía periférica frente a un 2% en los vecinos. Según el diseño descrito, ¿a qué tipo de estudio se trata? ¿O de qué tipo de estudio se trata? ¿Es un estudio transversal? ¿Es un estudio de corte? ¿Es un estudio de casos y controles? ¿Es un cuasi experimental o es un ensayo clínico? Eso, ¿no? Es un estudio de corte, pues, ¿no? Es un estudio de corte. ¿Por qué? En este caso, la enfermedad, el síndrome del aceite tóxico, es el factor de exposición, digamos, ¿no es cierto? ¿Y qué cosas han investigado ellos? Que este síndrome del aceite tóxico es o no factor de riesgo para presentar neuropatía periférica. Entonces, que han hecho un seguimiento en el tiempo. 14 años los han seguido y han visto si es que han presentado o no la enfermedad o el síntoma, ¿no? La neuropatía periférica. Acá la respuesta es la B. Muy bien. La 21 dice: durante los meses de octubre a diciembre del 2011, se procedió a la selección de 200 pacientes diagnosticados de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, a partir de los registros de un centro de salud. Esto se hizo mediante un muestreo aleatorio sistemático. Los pacientes fueron evaluados mediante una espirometría y respondieron a un cuestionario de calidad de vida y a otro sobre adherencia terapéutica. ¿Qué tipo de estudio epidemiológico se ha realizado? ¿Es un ensayo clínico aleatorizado? ¿Es un estudio de cortes? ¿Es un estudio de casos y controles? ¿Es una serie de casos o es un estudio transversal? ¿Qué será? A ver, vayamos a ver uno por uno. Primero, ¿es un ensayo clínico? No, no es cierto. Ustedes han cogido los pacientes y los han empezado a investigar. No han modificado nada, no les han dado ningún tratamiento, no los han dividido en grupos, no han comparado nada, ¿no es cierto? Simplemente han descrito a los pacientes y les han hecho algunos exámenes y algunos cuestionarios. ¿Es un estudio de casos y controles? Tampoco, ¿no es cierto? Han seleccionado a todos los enfermos y de estos han sacado una muestra. Muy bien. ¿Es un estudio transversal? Un estudio transversal sería si agarran a toda la población y les hacen una sola medida y ven por ahí si es que hay prevalencia o no de alguna enfermedad, ¿no es cierto? En este caso han agarrado casos. Ok. ¿Qué será entonces? ¿Será una serie de casos o un estudio de cortes? Una serie de casos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no han hecho, para empezar, no han hecho seguimiento a estos pacientes. Los han diagnosticado y los han evaluado mediante una espirometría, han respondido un cuestionario de calidad de vida y otro cuestionario más de adherencia terapéutica. Cuando hacen esto, cogen a pacientes, los examinan, los evalúan, les sacan información,
especialmente sobre calidad de vida, sobre formas de tratamiento, sobre automedicación, etcétera, están haciendo una serie de casos, están investigando sobre los casos que han seleccionado, ¿ya? Ese es un ejemplo típico de un estudio de serie de casos. Muy bien, la 22 dice, se plantea comparar la eficacia de dos medicamentos antiepilépticos, ambos comercializados desde hace más de 5 años, en la epilepsia parcial refractaria. O sea, son medicamentos que ya están a la venta, ¿no es cierto? ¿Cuál de los siguientes diseños elegiría por implicar un menor riesgo de sesgos y para garantizar mejor que las distintas poblaciones de estudio sean comparables? Un ensayo clínico controlado, aleatorizado, un estudio de cortes, un estudio de casos y controles, un estudio prospectivo de dos series de casos expuestos a ambos medicamentos, un estudio retrospectivo del tratamiento de los casos de epilepsia refractaria y los resultados obtenidos. ¿Qué harían? Aquí la clave está en leer esta parte, ¿no? ¿Cuál de los siguientes diseños se elegiría por implicar un menor riesgo de sesgos y garantizar mejor que las distintas poblaciones de estudio son comparables? ¿Ok? ¿Cuál de estos estudios les va a dar menos sesgos, o sea, menos errores? Y les va a dar mejor comparabilidad. ¿Cuál es el estudio que mejor les va a dar información más confiable? Un ensayo clínico, ¿no es cierto? Un experimento, pues, ¿no? Un ensayo clínico en humanos. Un ensayo clínico controlado y aleatorizado. Cuando vean esta palabra aleatorización, la usan normalmente para poder comparar después. Y esos resultados extrapolarlos a la población de donde se ha sacado la muestra. ¿Ya? Muy bien, la 23.